¿Me escuchan claro? Sí. Sí, Inge. Muchachos, por ahí, ¿todavía me escuchan? Sí se le escucha. Listo, vamos entonces, muchachos, entonces veamos dónde nos quedamos. Entonces, creo que nos quedamos hasta la parte de, a ver, hicimos la parte de multiplicación, sí, ¿no es cierto? Creo que llegamos hasta la parte de multiplicación, me parece. Sí, ¿no es cierto? Creo que sí. Me parece que llegamos hasta la parte de hacer una modificación, ¿no es cierto? Sí, Inge. Veamos cómo estaba eso. Y terminemos a ver el resto del ejercicio. Entonces, voy a correr y a ver hasta dónde estaríamos. Está generando ahí el APK. Y veamos hasta dónde nos habíamos quedado con la parte de lo que es la modificación. Entonces, fíjenos ahora un poquito, recibiendo esto de aquí, que para crear o manejar base de datos de SQLite, hay que crear una clase y esa clase pues heredar de la clase llamada SQLite, por ejemplo. Cosa clase que puedo crear aquí, básicamente la estructura de las tablas. Y también, si hay cambios en las tablas, pues en el método onCreate se crea las tablas, la estructura de las tablas. O también puedo inclusive crear datos de prueba, no sé, hacer inserciones, crear datos de prueba, por ejemplo. Y en el método onCreate, en cambio, pondría las sentencias para, no sé, cambiar o modificar la estructura de una tabla o de varias tablas, no sé, cambian datos, cambian métodos, no, cambian las tablas, agrego tablas, agrego, no sé, tal vez faltan relaciones, agrego relaciones. De pronto cambio la estructura de una tabla, agrego una columna o tipo de datos, cambio, entonces todo eso iría a la parte de onCreate, ¿listo? Entonces, vamos a ver esto cómo estaba. A ver, por ejemplo, ¿verdad? A ver, tenemos el número 1. Ahí está, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer como un cambio, le digo no sé, aquí pongo de 0. Modificar. Creo que sí. Aquí ahora podría limpiar. Yo nuevamente aquí le digo completar el número 1. Ya está cambiado. Entonces está bien, ¿verdad? Entonces estamos ahí. Hicimos el ingresar, el buscar, vamos por la parte de eliminar. ¿Listo? Vamos por el poquito de eliminar. Entonces vamos a hacer una eliminación. Entonces, listo. Entonces, en la parte ya de las clases, bueno, aquí hemos creado por aquí los métodos para hacer la parte de los cambios sobre la base de datos para hacer la parte de la lectura. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí habíamos creado, por ejemplo, el método agregar para agregar los datos. Nosotros decíamos que para agregar, pues hay que hacer estos dos pasos que son redundantes prácticamente. Hay formas iguales de evitar esa redundancia. Sí. Cuando uno tiene un poco de habilidad, después uno el código me va haciéndole el código refactorizando y haciéndole el código mejor, o sea, para que no sea redundante el código y tener mejor el código, mejor hecho. Entonces decíamos que para poder agregar los datos, o al final trabajar con código de base de datos, lo que vamos a usar la clase que creamos, de la clase SQLite OP Helper, heredo, y básicamente aquí ya creo aquí el objeto. Aquí me pide el contexto, que es después de donde creo yo la base de datos. Esto crea la base de datos. ¿Listo? Esto al final lo que hace es... me pide aquí un objeto tipo factory, que es básicamente para recorrer por bloques los datos de una consulta. Y aquí va la versión de la base de datos en sí. Luego, con el método getWrite o getRead database, porque yo ya abro el objeto en modo lectura-escritura, y ya depende cómo quiera hacer. Y le asigno a un objeto de tipo SQLite database. Y al final, este objeto tendría el puntero, el apuntador, a donde está físicamente creado la base de datos. Entonces, digamos que esto, aparentemente, cuando hago clic, uno tiende a pensar que como que se crea cada rato, cada clic se crea, y realmente no es así. Se crea una sola vez. Este objeto ya tiene por omisión, ya detecta que el objeto se ha creado, y por dentro internamente tiene una validación para que cree una sola vez. Y el rato que ya creó, ya no crea nuevamente. Simplemente lo que hace es recuperar en este objeto, llamado en el caso de la persistencia, el apuntador, a donde está creada la base de datos en el dispositivo. Como ese apuntador trabaja. Entonces, básicamente no se crea más que una sola vez.
Luego de eso, ¿verdad? Ya tenemos la referencia, y con este objeto de tipo SQL Database, prácticamente emitimos cualquier comando SQL, insert, delete, update, select, lo que haga falta pasar. Recuerden que este objeto está preparado para emitir comandos tanto DML, o sea, de manipulación, insert, delete, update, update, y también de definición, o sea, de DL, create, drop, alter, revoke, todos los comandos que son de definición. Y habíamos hecho una primera explicación, y con el objeto, con el método execute SQL, ejecuta cualquier comando SQL, menos el select. ¿Listo? Entonces podríamos aquí hacer un insert, decíamos directo, pero esto conlleva que aquí yo cometo un error y dejo un hueco de seguridad abierto. Y con esa parte, alguien con un poquito de conocimiento de lo que es hackeo, con la técnica llamada SQL Injection, podía ahí inyectar código SQL por ahí, y por ahí meterse a la base de datos, escalar privilegios, como otra técnica de hackeo se llama escalar privilegios, escala privilegios, entra como administrador de la base de datos y no te puede hacer cualquier cosa sobre la base de datos, entonces sería eso realmente muy peligroso. Entonces, por toda razón, esta forma de trabajar no es recomendable, aunque funciona así, pero no es recomendable. Lo recomendable es usar un objeto auxiliar llamado control value, que lo que hace es permitirme a mí crear de forma auxiliar, o sea, aparte, como un objeto aparte, alimentar de datos a prácticamente una fila de datos. Y este objeto tiene aquí el método llamado put, que puedo aquí poner los datos en ese auxiliar. Y aquí se debe poner los mismos nombres de las tablas donde quiero actualizar, donde quiero así cambiar. Entonces, uso los nombres de las tablas que están aquí en la clase de acá, están creados, uso los mismos nombres de tablas. Si no, no lo debo encontrar. Cuando ya vaya y el objeto hago un match columna con la columna de la base de datos, no va a coincidir. Por tanto, me va a dar un error. Me va a decir columna no existente y me va a dar un error y me va a decir que prácticamente no existe en la base de datos tal columna indicada. Entonces, las columnas son básicamente son las mismas que se ponen acá en el objeto de tipo control value. Entonces, alimento de datos, sí, alimento de información, ya tengo preparado el auxiliar. Y como este auxiliar, pues uso el objeto de tipo SQL Database, uso el método insert, que es el método recomendado. Listo. Este método me pide el nombre de la tabla que quiero actualizar. Me pide un parámetro para hacer algunas referencias por las columnas de insert, que no va a ser ningún parámetro. Entonces aquí digo null, no le pasó nada. Y aquí me pide el objeto de tipo control value, que ya tiene los datos para actualizar. ¿Listo? Y listo. Y esto envía los datos a la base de datos. Listo, entonces va a la base. Y este insert regresa la cantidad de registros afectados por el comando. En este caso sería 1. Si el dato se inserta, regresaría 1. Si de pronto el dato no se inserta, pues regresaría 0, indicando que básicamente no se insertó por alguna razón. Entonces, una vez que inserto, uno lo que hace es cerrar la base para poder indicar que la base cuenta mucho que para utilizar recursos. Porque aquí hago el open. Con este get, el get write, aquí hago el open. Esto abre la conexión. ¿Listo? Y prácticamente sería un problema dejar la conexión abierta, porque consume muchos recursos. Las conexiones de la base de datos se hacen con objetos, con apuntadores. Por tanto, ese apuntador está siempre apuntando a la base de datos. Por tanto, eso realmente consume recursos. Entonces, no es una buena idea dejar abierta la conexión. Entonces, es mejor abrir cuando necesito y cerrar cuando ya no hace falta. Entonces, estoy optimizando en este caso recursos. Entonces, en este caso, el método insert regresa un valor. ¿Qué podría usar para la parte de programación? Yo aquí, digamos, voy a usar no sé, cantidad. Digamos, le digo cantidad, es mayor que 0. ¿Sí? Significa que el dato se insertó. Por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Esto lo pondrá acá adentro. Decirle, si cantidad es igual a 1 por lo menos, porque al final es un solo insert. Entonces le digo, el dato es dato del contacto ingresado. Listo, entonces se ingresó correctamente. En caso contrario, si cantidad no puede ver que es 0, podría, no sé, poner aquí otra mensaje, decirle que no se aceptó por alguna razón. Entonces podría aquí poner, no sé, otro mensaje, y podría ser uso realmente de ese dato. A pesar que aquí realmente le pongo que nuevamente por depuración. Aquí realmente digo contacto, le digo, no se pudo ingresar. ¿Sí? Y esto, digamos, como estoy en la fase de pruebas, pues no hay problema. Ya para la fase de producción,
se debe poner los mensajes exactamente adecuados y requeridos necesarios. Si no, abusar de muchos mensajes realmente le hace molestoso al usuario. Tiene que estar cerrando, viendo cada cosa el mensaje, y eso es molestoso para el usuario. Por tanto, pues aquí como estoy en la fase de nada más de depuración o sí de pruebas, porque no hay problema. Yo aquí lo estoy usando para poder depurar y ver si hay o no hay problema. Entonces, como aquí miren, ya estoy usando el valor de vuelta. Creo que no es obligatorio, pero si quieren usar, pues ya saben para qué sirve ese valor que regresa el método inicial. Entonces, eso sería el insert. Luego hicimos, ¿verdad? Por aquí el método para buscar. Lo mismo, hacemos lo mismo, la misma cosa. Abrimos la base de datos, apuntamos al motor. En este caso, como hacer un buscar, no voy a hacer ningún update. Como hago cambio, entonces le digo read digo get, read, para poder solamente leer. Entonces optimizo. Consumo menos recursos, por tanto, como no voy a hacer cambios, nada más un get, read nada más, no hago un write. Entonces, lo mismo. Ahora, como voy a hacer un buscar, el buscar lo que hace es regresarme al motor, me regresa la cantidad de registros afectados por el comando. En este caso, yo voy a hacer un select. Entonces, ahora, para hacer un select, yo uso el método raw query. Sí, el raw query sirve para ejecutar comandos SQL select, básicamente. Entonces, en este caso, el cursor me puede regresar, no sé, la consulta me puede regresar, no sé, n registros. ¿Sí? En este caso, como es con un where, me regresa un solo registro. Pero igual, este cursor apuntaría a la primera fila de la consulta. En este caso hay una sola fila. Por tanto, pues, no habría problemas. Pero si fuese esto que me regresa n registros, pues ahí hay que hacer el cursor en un while. Y decirle recupere datos en un while. Mientras haya datos que creer, lea datos, recupere, lea datos, entonces va recuperando dato por dato, fila por fila, y voy procesando. En este caso, como tengo solo registro, yo aquí compruebo que realmente el cursor apunte a una fila. ¿Listo? Porque al final puede ser que pronto que yo aquí le pase un código que no existe. Por tanto, esto sería igual a 0, o sea, no habría ninguna fila afectada. Y por tanto no habría nada que procesar, porque no le encontró básicamente. Entonces, en este caso, yo aquí hago una verificación. Le digo, sí, el cursor, o sea, el apuntador, puede moverse a la primera fila de la consulta. Si es verdad, esto me va a dar igual a true. Es decir, si hay una fila recuperada, eso me da true. Por tanto, si es true, proceso el dato. En este caso, el apuntador o el cursor apunta a un vector de columnas. Básicamente, sería una colección de columnas. Entonces, cada columna tiene un índice. En este caso, depende del select. En este caso sería, yo aquí digo en este control, yo regrese o visualice el registro de la columna que está en la posición 0 del cursor. En este caso, la 0 es nombre, según mi select. Luego hago lo mismo, digo en apellido, recupere o visualice ahí el dato que está apuntando, que la tiene el cursor apuntado a esa fila que está en la posición, en la columna 1. Entonces sería igual apellido. Y eso va a subir procesando cada columna. Entonces esto procesaría toda la fila que apunta el cursor. Listo, y voy procesando y le voy poniendo en las respectivas controles para que se muestre. Entonces, como es una sola fila, eso sería todo. Listo. Y en caso contrario, si esto de aquí me da igual a false, es decir, si yo no puedo moverme a un registro, es porque al final el registro que yo mandé no le encontró. Después no es un error, simplemente es un código que no existe. Entonces, por tanto, iría por el lado del false. Eso es todo. Pero, por ejemplo, le digo, recupere, digo, los registros número 10, como 10. No hay. Le digo buscar. Se verá que con ese contacto no lo ha encontrado. ¿No es cierto? Entonces, porque básicamente no es error. Pero en sí no lo encontró porque no hay el registro. Por tanto, el cursor no apunta a nada. No puede moverse a ningún registro porque no hay nada. Entonces, va por default y sale el mensaje. Lo mismo. Cierro la base. Una vez que ya abrí, aquí abrí para es un open para, le abrí y la cuestión está en modo lectura. Por tanto, cierro la base. ¿Listo? Para el modificar es algo parecido. Lo mismo, apunto, cursor, preparo los datos, alimento igual de datos con el content value. ¿Sí? Alimento los datos, creo el auxiliar, pongo los datos necesarios en el auxiliar y después uso el método update para poder mandar al motor. Lo mismo, el update regresa la cantidad de registros afectados por el update. Entonces sería igual a 1, porque es igual aquí, es un web. Entonces, me pide la tabla de actualizar, me pide el auxiliar con los datos ya listos para actualizar, y aquí me pide la cláusula web, ¿sí? Para hacer, no sé, buscar el registro que quiera actualizar. Si aquí no le pongo el web, prácticamente me actualizaría todos los registros. Digamos, aquí le pongo null en el web. Le pongo null en el web.
me hace un update de todos los registros. Es lo que yo no quiero. Entonces, uso un update con un web. Y eso de aquí ahora evitamos usar aquí las comillas más, para que no haya aquí problemas de inyección de código SQL. Y el último parámetro básicamente son argumentos para reboot que no estoy usando. Por tanto, no hay problema. Entonces, una vez que hago el update, esta me refería a la cantidad de registros afectados. Y esto le podría hacer lo mismo. Digo, si cantidad debe ser, digamos, por menos uno. Digo, contrato actualizado. Si esto es menor que 1, o sea, básicamente 0, es porque no se puede actualizar. Igual lo mismo. Tal vez aquí le pasé un ID que no existe. Por tanto, no puede actualizar. No es error, pero al final no encuentra y no puede actualizar. Hago el proceso y cierro la base. ¿Listo? Y llegamos hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos ahora a hacer la parte de el eliminar. Así le pusimos, ¿verdad? Eliminar. Sí. Le pusimos, sí, eliminar. Entonces, nuevo método. Le digo, ojo de la cámara arriba de la cosa. Le digo un método público, de tipo público, que sería void, y voy a ponerle click eliminar. Click eliminar. Un parámetro tipo view, ¿no es cierto? Pero el parámetro, y listo. Creo que así lo estamos creando, ¿verdad? Sí, creo que sí. Entonces, antes de aquí de olvidarme, voy a tener que asociarle al onClick. Le digo aquí el onClick, sería click eliminar. ¿Listo? Y voy a hacer la parte de eliminación. Entonces, esto igual va a repetirse. Entonces, ustedes ya deben ahí un poquito pensando más o menos cómo haría para este código de aquí optimizar y no, o sea, no tener cada rato repitiéndome, sea más óptimo el código y refactorizar. Entonces, por ahora le digo copy pego. Esto crea la base de datos si es que no se ha creado todavía. Y si es creado, posiblemente apunta al sitio donde está creado. Y con ese apuntador, pues uso la referencia para poder trabajar. Y con la referencia que le asigno al objeto de tipo cualquier de su database, ya estoy listo para trabajar. ¿Listo? Entonces, con ese objeto ya podría trabajar. Entonces, eso solo crea una sola vez. Si no, pues solamente apunta al sitio físico y con el apuntador, con la referencia a la base, pues ya puedo trabajar. Entonces, listo, entonces ahora sí voy a hacer la parte de eliminación. Entonces, pero como voy a eliminar por código, yo aquí voy a crear entonces le digo código. Y voy a obtener el registro o el código, o sea, al final la clave primaria, para la eliminación. Y le digo get text.toString. Ya te voy a liberar el código para hacer la parte de eliminación. ¿Listo? Y aquí voy a poner el método delete para borrar. Entonces, para borrar, igual uso el objeto de tipo database. Sería db. Y el método delete. Entonces, el método delete, si ve que me pide varios parámetros, me pide por la tabla que yo voy a eliminar. Me pide un string con la cláusula web, para no eliminar todo. Y también me pide otro parámetro que sería un conjunto de parámetros para la cláusula web, que igual no voy a usar. Entonces, no voy a usar. Entonces, eso solamente la parte simple. Le digo, me pide la tabla. La tabla era contactos. Listo. Entonces digo, elimine datos de la tabla contactos. Listo. Luego me pide la cláusula web. Pero lo mismo digo, ¿dónde? Pero el web ya no se pone. Sobre tiene que ahí el web. Entonces digo, coma, web. Y aquí tiene la cláusula web. Entonces digo, web. Le digo, ¿dónde? En el caso sería ¿dónde? El código. Sí, o sea, de primaria que es por ahí. Le digo, sea igual. De aquí puedo usarlo ser igual, el mayor, el menor, distinto, any, son. Lo que quieras usar. Al final ya depende nada más de SQL. Entonces le digo, ¿dónde? Y para evitar problemas de código SQL, le digo, eso no le pongo aquí, sino pongo con más, para no poner o no evitar los problemas de inyección. Podría ser así. Digo, ¿dónde? Digo, aquí. Como aquí va un string, digo, apóstrofe, así. Digo, dentro del apóstrofe, como que aquí quiero pasar, no sé, digamos un código, le digo al 1. Listo, sería el 1 directamente. Pero como yo quiero que sea dinámico, le digo, aquí iría comillas, aquí iría más,
y aquí iría el parámetro a enviar. Pero eso es un problema de inyección de código SQL. Yo digo, no, esa es una mala programación, no es una buena recomendación. Yo digo, no, eso no está bien hecho. Entonces digo, eso es un problema de seguridad. Entonces, hay que evitar los problemas de seguridad en el código. Yo digo, no, esto así, más. Yo digo, y mejor voy a poner sin los comillas, yo digo así, más código. ¿Listo? Entonces, ahí es igual al código. Digo, borro el registro de la tabla contactos cuyo código es igual al que le pasa. Entonces, con la interfaz paso el código y listo. Y el último parámetro del delete no voy a usar. Por tanto, le digo simplemente null. Es un conjunto de valores o argumentos para la cláusula que no voy a usar. Le digo null. Listo. Y eso enviaría los datos al motor de base de datos para que se eliminen. Y lo mismo. Puedo hacer lo mismo. Le digo un entero, digo cantidad. El método delete me regresa, luego del comando ejecutado, me regresa la cantidad de registros afectados por el delete. En mi caso sería 1, básicamente si borro. Si es igual a 0 es porque no encontró. O no se borró porque no hay registro, entonces podría ser lo mismo. Le digo un if. Le digo si cantidad es mayor que 0. ¿Sí? O sea, es igual a 1. Es porque el registro se eliminó. Y podría aquí poner un mensaje. Y le digo contacto eliminado. Eliminado. ¿Listo? Y si de pronto no es igual no tiene que 1, o sea, es igual a 0, básicamente. Es porque no se puede eliminar. Registro digo no encontrado para eliminar. Listo, y luego de eso nada más cierro la base de datos, que sería td.close. ¿Sí? Y eso debería borrarme la base de datos. ¿Listo? ¿Sí? Podría hacerle así, o también hacerle, yo que sé, hacerle de esta manera, digo, no sé, pronto aquí pondré, digo, si esto digo, es igual a 1. Yo creo que era lo mismo. Si es igual a 1, porque al final esto debería 1. Solamente dice aquí un delete, entonces aquí podría poner igual a 1 y sería lo mismo. Voy a poner como estaba, lo mayor que 0. ¿Listo? Si aquí le saco aquí la cláusula web, de aquí, le pongo, digamos, null, ¿qué es lo que va a pasar? Va a borrar todas las filas de la tabla de contactos. Aquí le pongo sin un web, no hay aquí ninguna condición. Va a borrar todas las filas de ahí. ¿Sí? Como no quiero eso, pues le paso la cláusula web. Y borro solamente el registro que indicado por el código. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos si esto funciona realmente. Entonces, creo que está ahí. ¿Dónde estoy? Por ejemplo, voy a recuperar, vamos a recuperar el 1. Recupero el registro número 1. Buscar, está ahí. Digo, eliminar. Dice contacto eliminado. Resultó. Aquí debería, aquí también poner también cuando lo elimino. De uno me voy a eliminar, mejor poner aquí no sé, el método para que limpie. Aquí vamos a limpiar. Voy limpio y digo otra vez, recupero el registro número 1. Buscar. Ya no lo encontró. Entonces digo, sí se eliminó. Correcto. Y digo, el registro número 2. Buscar. Y ahí está, ¿verdad? Y elimino ese registro de ahí. Te va a borrar. Digo, no, digamos uno que no existe, digamos el 10. Lo mando aquí el 10, digo, buscar. Pero el 10 parece que no encuentro, ¿no es esto? Una que podría poner hacer las que se llama más para limpiar. Y ahí el 10. Buscar. No lo encuentra, ¿verdad? Como no lo encuentra, quiero el 10 eliminar. Debería ser igual que no encontró. Se verá con entonces no he encontrado para eliminar. Porque no existe el 10. Entonces, no sé si está correcto. Aquí podría hacer como esto. Eliminar, digo, cuando eliminar. No respondió por el contrato eliminado.
Aquí puede ser así lo siguiente. Por clic, opciones limpiar, control. Pase lo que pase. Encuentre o no encuentre, limpie los controles. ¿Listo? Puede ser así. Listo, entonces miren, ya tengo ahí el formulario de mantenimiento, ¿verdad? Con las operaciones básicas. Hace un select, hace un insert, un delete y un update. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, alguna pregunta que hacer. Dudas, preguntas, errores, algo que se deben preguntar. Preguntas. No. No, Pero preguntas. Vamos un poquito para esto complementar una vez. A ver, hagamos una vez algo más. Supongamos, ¿verdad? Que quiero hacer lo siguiente, por ejemplo. Que quiero mostrar no solamente un solo registro, sino quiero mostrar todos los registros de la tabla. O sea, hacer básicamente una consulta de todos los registros. En este caso aquí, el busca un solo registro. Pero ya quiero mostrar los que haya. Entonces, ¿por qué no pasamos a hacer lo siguiente? Y aquí un botoncito más. Botón al final. A ver, no voy a poner al final. Mejor lo ponemos acá. En el medio. Ahí. Le digo, por ejemplo, poner aquí uno que muestre toda la lista. Voy a poner, por ejemplo, le digo, ¿qué sería? Voy a poner lista, no sé, voy a poner lista. Voy a tener lista. O sea, el botón, voy a poner listado, no sé, listar. Voy a poner lista, voy a tener lista. Entonces, el botón, voy a listar. El botón que acabo de crear me va a mostrar todos los registros de la lista. Así, de la tabla, mejor dicho. Voy a crearme aquí en la parte de values, en la parte de strings. Voy a crear aquí uno más para el botoncito. Para el botón llamado listar. Aquí vamos a listar. Listar contactos. Luego no sé mostrar contactos, entonces como quieras se llama. ¿Listo? Eso va a sacarme toda la lista de contactos. ¿Listo? Entonces voy por acá y le voy a asociar acá al botoncito la propiedad text. Le digo btn listar. Listo. Entonces el botón listar contactos me va a mostrar todos los contactos que hay en la tabla respectiva. ¿Listo? Entonces creo que estamos ahí. Listo. Entonces, para eso voy a crearme otro layout. Pero aquí verán, no puedo mostrar. ¿Sí? Pero no ponemos como ahorita está ahorita la interfaz. Por lo tanto, como está la interfaz, mejor voy a mostrarle en otro formulario, en otro activity. Entonces, voy a crearme aquí otro activity. Entonces, aquí marco, no sé, el paquete, ¿sí? O si no, no sé, la aplicación, como quieras hacer igual, hacer lo mismo. Nuevo activity y quiero crear un nuevo activity. Y esta activity va a mostrar en sí las actividades. Pero todo el listado de contactos. Le digo de galería. Quiero aquí un activity en blanco. Y
por ejemplo, voy a llamar a la actividad, voy a llamarle, le digo listado. Listado contactos. Listado. No podemos decir listado contactos. Contactos. O no sé, lista contactos, ¿cómo quieras llamar? Esto te dice listado de contactos. Y va a estar entonces, listo. Entonces, le hago por defecto el resto de nombres. Listo. Entonces, primero voy a crear la interfaz de usuario para que este formulario, este activity, muestre los activities. Entonces, esto habrá podido haber creado aquí dentro de layouts. Acá dentro de layouts. Esta ahora el activity. Entonces, primero aquí le voy a cambiar el tipo de layout. Le digo convert view, que sea un linear layout. Y quiero que sea un linear layout de tipo vertical. Entonces le digo linear layout. Sería orientación. ¿Dónde está orientation? Orientation vertical. ¿Listo? Y dentro quiero poner un list view que muestre la información. Y ese list view está en la parte de... ¿Qué está aquí? Legacy. ¿Listo? Quiero un list view. El formulario. ¿Listo? Un list view. Podría aquí era poner también lo que sea aquí antes un texto. Un text view. Ahí, vamos a poner un título. Le digo, no sé, voy acá a la carpeta de reviews, skins, y quiero aquí un text view. Voy a poner acá los text view, como clasificados, algo así. Le digo el text view, voy a ponerle otro, digamos, para el text view. Para la propiedad text, tiene un text view, no sé, voy a ponerle, no sé si se ve como título, algo así. Voy a ponerle lista de contactos, algo así. ¿Listo? Para que tenga por ahí un titulito y quede un poquito más elegante la interfaz de usuario. Y lo que menos el usuario sepa dónde está ubicado y qué está mostrando el control. Le digo text view, sería un text view, ¿dónde está? Text view. Voy a hacer esto un poquito más grande. Esto de tipo negrillas, un color aquí para que se note un poquito diferente. Y esto voy a poner, no sé, de 20, no sé, de 20 unidades de trabajo. ¿Listo? Algo así. Y creo que estamos ahí. Y voy a la parte a ver cómo está mi text view. Es un view. Creo que le he puesto algo diferente, me parece. A ver. Sí, es un view. Entonces ahora dice más paren, está bien. ¿Dónde está esto? Necesito la interfaz de usuario, diseño. A ver, sería ¿es un nombre? Voy a poner un nombre. Le voy a poner un ID, le digo LB de ListView. Le digo, le digo datos. LB datos, por ejemplo. ¿Listo? LB datos. Entonces
es LB datos. Listo, entonces es por ahí. Entonces voy aquí al formulario principal, mi activity, y voy aquí a este para que se muestre el formulario. Entonces eso ahora sería en mi activity, ¿listo? En mi activity. Aquí le digo un nuevo botoncito. Voy a activar en el mi activity. O sea, estoy aquí. ¿Sí? Mi activity. Un nuevo método. Tipo public, por ejemplo, que es un void. Click. Sería, ¿verdad? ¿Cómo lo pusimos? Listar. Entonces, resulta que está fácilmente de cabeza. De tipo view parámetro. Listo. Y este método, al hacer un clic, lo que va a hacer es mostrarme nada más el activity, que sería, ahora creo un intent, ¿sí? La instancia del intent, y le digo que cree una instancia de la clase activity que quiero mostrar. Será el contexto, y será la clase que se llama listado, la clase de activity. Class. Tengo la instancia y muestro la activity. Sería esta activity. Está aquí. Listo. Y le paso el intent con los datos. Listo. Sí. Ya está. Listo. Entonces, esto, bueno, voy a asociarle al método, el onClick, que sería onClick, listar contactos. Pues por ahora, este método lo único que va a hacer, o debería hacer, es netamente mostrarme nada más el activity nada más, vacío todavía. ¿Sí? Entonces sería ahí. Listo, entonces por ahora está vacío, ¿verdad? Y aquí voy a mostrar toda la lista de actividades de contactos que tengo. ¿Listo? Entonces estamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces hasta ahí, si tienen hasta ahí alguna pregunta que hacer. Podemos continuar. Vamos entonces vamos ahora sí al listado de activity. Aquí voy a programar, voy a programar en esta actividad. Aquí. ¿Listo? Entonces sería listado activity. Se voy a programar. Lo primero que requiero las referencias al ListView, que está dentro, aquí, hacia el ListView. Pero voy a mostrar los datos. Le digo un objeto tipo private, de tipo ListView, del objeto. Voy a poner igual que está el ListView, datos le puse pasar. Yo siempre le pongo el mismo nombre. Para mí es más sencillo así. ¿Listo? Y aquí le digo, en el objeto llamado LDDatos, agarre la referencia, que me regrese el método findViewById. FindViewById, que está en la clase R, en la clase ID, se llama LDDatos. Listo, ahora ya tengo el dato para poder programar. ¿Listo? Sí. Entonces, podría hacerle con un método. Yo que se me ocurre, digamos, que haga, digamos, aquí pongo aquí un botón. Que haga un clic y ahí me recupere los datos de la tabla de contactos. Pero yo voy a hacer todo en el on-create, o sea, en el consultor prácticamente. Apenas corro, yo quiero que aquí al correr aquí aparezca la lista. Entonces, como no quiero que haga más que
sin ningún botón. Voy a programar en el onCreate. Aquí voy a programar. ¿Listo? Sí, para trabajar. Entonces, para trabajar, requiero como lo siguiente. A ver. Aparte de la lista, yo requiero un array list. Un array list. ¿Listo? Y este objeto, o este array, o este genérico, va aquí a pasar datos de todo tipo de string. ¿Listo? Y podría poner lista. Lista de contactos. Lista de contactos. ¿Listo? Perdón. Entonces, este objeto de esto va a tener, básicamente sería ahora creo que el nombre está claro, ¿no es cierto? Y lo tenemos un ratito, por favor. Alonso, buenas noches. Sí, en clase, pero digan eso. Pregúnteme. Verá, Marcos Benítez está ya desde el 4, o sea, desde el 1 está trabajando. No lo sé, verá. No tiene todas las horas de la vida. Tiene en este parcial, o en esta parte que falta ya para terminar, tiene 18, tiene para asignados para la carrera. El resto tiene horas en la vida tiene 18. El resto es la carrera. ¿Cómo reporta? Ahí sí no sé. Yo supongo que es mejor que reporte todo, mejor, como es de la carrera, yo supongo que es mejor que reporte aquí, no sé si tenga también que reportar, no sé, en el VIDE, no tengo idea de esa parte sur. Yo creo que sí, yo creo que sí, exactamente. Sí, yo creo que como tenemos asignados desde la carrera, yo creo que sí, que reporte mejor todo, o sea, normalmente a la carrera. Y de ahí si quiere hacer otro reporte para la VIDE, pues eso ya es el problema de la VIDE. Pregunten. Sí, básicamente toda la semana. Sí. Verá, yo la reforma ya le mandé, pero verá, Carlitos me dijo que no mande porque ahora entró una resolución y han aprobado, o sea, una petición de John. Porque para asignarle las 18 horas a John, tiene que salir una resolución de CAU, obligatoriamente, si no le puedo asignar. Entonces yo cuando le hice la reforma, yo lo hice sin esas horas. Pero Carlitos me dijo que después de la tengo que hacer otra más. O sea, una vez que hayan aprobado en el CAU, tengo que hacer otra reforma sobre la reforma. Entonces me dijo mejor no, dijo mejor espera hasta que me salga ya ahora, ya salga mejor ahora que se ponga, que han aprobado. Prácticamente ya han aceptado la petición, entonces dice que mejor con eso puedo hacer una sola. Entonces yo retiré mi oficio. Y voy a mandar, prácticamente sea para el lunes, voy a mandar yo la aprobación de la reforma de Marquitos, ya con la petición que ya han aprobado en CAU. Sí, todo, o sea, normalmente, desde el lunes. Y él más o menos ya sabe igual cómo quedamos, lo que quedamos para que el reporte en la matriz. Con todo, si es que no se acuerda, que me pregunte para ver cómo está la reforma para que pueda reportar las actividades en su matriz. Listo, cuídense mucho. Chao, chao. Su orden, jefe. Listo, muchachos. Vamos, continuamos.
Entonces, a ver, estábamos en la parte de... a ver. Pues verá, este objeto, verá, básicamente, esto me sirve para, no sé, para conocer, tener ya los datos. Este objeto, release, pues aquí va a poder ser. Aquí ahora sería de tipo private. ¿Listo? Perdón. Tipo release. Ahí. ¿Listo? Entonces, este objeto me va a servir para aquí mostrar la lista de contactos. ¿Sí? Ingresados. Contactos de la tabla. Contactos. Entonces, el nombre ¿verdad? Creo que está claro. ¿Listo? Yo quiero aquí un método más. Un objeto de tipo private. Tipo private. A ver, requiero un adaptador. Un array adapter para asociar a la lista. Un array adapter. ¿Listo? Igual ponerle adapter, no puedo poner un adapter. Un adaptador. ¿Listo? Entonces, este de aquí, este objeto de aquí, me va a servir a mí para como auxiliar, ¿sí? Como un auxiliar para asociar luego para llenar los datos que están en el release, en el entonces, listo, porque ahí tengo los objetos para trabajar. Entonces, sería, ¿verdad? Por ahí. Pues listo, entonces voy aquí a trabajar con objetos. Aquí ya tengo la referencia a la lista. ¿Listo? Y aquí voy a trabajar con lo que es los objetos. Entonces yo quiero que cuando ya apenas arranque la aplicación, o sea, se muestre, ya se muestre la información. Entonces, mi objeto, llamado lista contactos, ¿sí? Que va a tener los datos, básicamente de la base de datos, de la tabla contactos. Voy a traer los datos y no sé, te voy a ayudar con un método, todavía no creo. Vamos a ver si digo llenar. Voy a recuperar datos. Recuperar contactos. ¿Listo? Que todavía no creo, ¿no es todo? Pues este método llamado recuperar contactos me va a recuperar todos los contactos de la tabla de contactos. ¿Listo? Y lógicamente debe ser la de tipo release, para que coincidan, ¿no es cierto? Debe ser del mismo tipo. Entonces, para que coincidan los datos. Entonces, una vez que aquí tengo ya los datos recuperados, en este objeto van a estar los datos. ¿Listo? Entonces ahí estarían los datos. Obviamente que todavía no creo, obviamente. ¿Listo? Aquí voy a crearme básicamente el adaptador. ¿Listo? Que va a ser asociado para que pueda vincular los datos al ListView. Entonces, este objeto lo voy aquí a instanciar. Sería el array adapters. ¿Listo? Y aquí le voy a asociar el objeto array adapter para que se pueda, que puedes hacer una asociación y pasar los datos de contactos al adaptador al ListView. Entonces le digo, ¿qué es el adaptador? Me pide el contexto. Digo, entonces de aquí voy a crear, o a partir de aquí voy a crear el adaptador. Luego aquí me pide el adaptador y me va a decir cómo se muestra la información. O sea, en la lista, es decir, aquí. ¿Cómo se muestran aquí los datos? ¿Listo? Entonces te digo, con ítems simples, con un combo al lado, perdón, con un radio button al lado de cada ítem de la lista, con un checkbox al lado de la lista, con una imagen al lado de cada ítem. Entonces aquí va una variable, una constante, que me determina cómo se muestra cada ítem. ¿Sí?
Entonces le digo que sea una presentación simple. O sea, al final te digo un ítem, una línea de separación horizontal y nada más. Entonces, me quiero nada más que se separe. Y aquí me pide el array adapter con los datos. ¿Listo? Eso sería prácticamente lo que estoy por acá. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, el adaptador es el que al final se vincula al componente, o sea, al view. Entonces, aquí estarían los datos de la lista. ¿Listo? Podría aquí poner aquí, en lugar de hacer el auxiliar, voy a poner aquí sin auxiliar y ponerle así, ¿verdad? Me daría lo mismo. Hacer esto y no usar aquí este auxiliar sería array list. Podría hacer esto prácticamente. Directo. Así. Me daría igual, me daría lo mismo. Pero voy a hacerle yo como auxiliar. ¿Listo? Entonces, aquí el adaptador ya tiene los datos recuperados. Entonces, ya tengo la forma como voy a presentar en el componente. Y el componente adaptador, ¿verdad? Como hicimos un ejercicio, lo puedo vincular a cualquier componente, aquí sería vista, a cualquier view, que presente más de un dato a la vez. No sé, como un list view, un grid view, yo que sé, un combo box, lo que yo quiera. Entonces, yo puedo hacer a cualquier tipo de componente que muestre más de un dato por vez. Entonces, aquí yo voy a asociarle al combo. Entonces digo al combo, la lista digo asociar, el adaptador, o sea, el adapter al list view. ¿Listo? Mi list view se llama dbDatos. El método setAdapter asocia el adaptador a la lista. Entonces sería adapter, pero el adaptador sería mi objeto. Listo. Y esto asocia el objeto a la lista. Entonces, aquí podría cambiarle. Yo no sé, yo quiero un combo box. Ustedes llaman aquí se llaman spinners, se llaman los objetos de spinner, los combo box. Entonces, puedo calcular que sea un grid view, ¿sí? Entonces, esto sería básicamente la programación. ¿Listo? Entonces, aquí falta nada más es la creación del método de recuperar datos. Es lo que faltaría aquí realizar. Entonces, listo. Pues aquí verá, ya la asocio y aquí prácticamente los datos ya se mostrarían en el componente que sería el ListView. Pues aquí va a crearme ¿cómo se llama? El método, recuperar contactos. A ver si esta cosa cómo funciona. Voy a hacer ahora voy a hacer aquí una refactorización. No. Bueno, no tiene que hacer eso. Esto nada más. ¿Listo? Pero aquí me daría lo mismo. O sea, le puedo pasar más rápido, más. Sería la idea aquí nada más del asistente nada más. Para que me ayude a saber cómo debería crearme el método. O sea, que el método debería regresar de ley, debería regresar un array list. ¿Sí? Porque está aquí, está contactos. Pues debe regresar un parámetro del mismo tipo. Entonces aquí nada más me ayuda nada más. Es más rápido. Quiero crear método recuperar contactos. Aquí ya me crea la plantilla básicamente okay. ¿Listo? Y por ahora podría ser lo siguiente, para que yo que sé no hay errores por ahora. Array list, ¿dónde está? Yo quiero aquí un array list. Ahí, listo. Todos de tipo string. Bueno, igual que yo pongo un nombre igualito. Pongo lista contactos. Algo así, pero claro. La instancia. Listo. Esta no hace falta, pero voy a ver aquí haciendo el tutorial cómo está disparado. Listo.
Y aquí en esta lista de contactos debería aquí retornar la información. Prácticamente. Listo. Todavía no está programado. Pero aquí verá cómo yo ya crearía o declararía es lo que haría el método básicamente. Regresar un array list que se va aquí a vincular a este dato, objeto, y ese objeto al final se vincula al adaptador, que al final muestra los datos en el componente asociado, que sería el display. Listo, entonces listo, pues ya tendría ahí la información. Aquí voy a crear ya la parte de programación. Entonces, dice, entonces como voy a manejar base de datos, ¿para qué requiero? La referencia a la base de datos y después abrir la base de datos. Le digo, obtener la referencia a la base de datos. Líquida molecular. Luego debería abrir la base de datos. La base de datos. Para poder recuperar la información. Luego debería hacer un select. Voy a recuperar los datos de la tabla de datos. ¿Listo? Sí. Luego de recuperar, debería mostrar. Bueno, aquí está, aquí te mostrando. ¿Listo? Luego debería, sería procesar cada fila recuperada. ¿Listo? Recuperada. Y agregar esos datos a la red de list. Y agregar, la fila o cada fila recuperada, cada fila al red list. Listo. Y finalmente verás regreso los datos. Listo. Listo, vamos a hacer la parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí, mira, yo aquí ya la he hecho, y voy acá y voy a copiar. Prácticamente lo voy a hacer lo siguiente. Es crear la base de datos y la parte de lo que es la persistencia. Por aquí del buscar. Porque requiere solamente datos de lectura nada más. Y le doy control C, copio aquí la creación de la base de datos y la parte de la abrir, que sería un write y solo de lectura. Sería control C, listado, y aquí serían los primeros pasos. Listo. Entonces serían, y le abro la base solo modo lectura. Pero esto ahora nuevamente, recuerda que esto de aquí no crea la base de datos. ¿Listo? ¿Sí? Solamente obtiene la referencia, porque la data está creada. Entonces, como ya está creada, no le va a crear. Simplemente le va a agarrar la referencia, o sea, va a apuntar al archivo físico donde está creado, al sitio físico donde está creado el archivo de base de datos. Y esto ahora le abre la base de datos en modo lectura. Y listo. Ya tengo hasta ahí, ya tengo la primera parte, que sería obtener la referencia de la base y abrir la base de datos. Listo. Eso verás, eso está repitiendo. Como si esta parte que está repitiéndose, podría crear un método, o sea, refactorizar, para mejorar el código. Y así no tener esa parte que está redundante en todos los métodos. Podría crear una sola vez un método y no vas a reusar el código, que es lo que uno hace cuando uno está refactorizando, o sea, es mejorar el código. Listo, no crear código tan redundante. Entonces, listo, pues por ahora digo, está como está. Listo, ya tengo ahí la información. Sí, ya tengo ahí los datos. Listo. Pero aquí voy a crear mi SQL. Listo. Para traer la información. Entonces,
en un stream va a crear el SQL. Va a ser un select. Voy a la parte de acá. En un stream voy a crear aquí una auxiliar. Vamos a hacer directo. En un SQL, en una variable, le digo select from. La tabla se llama contactos. Listo. Entonces, miren, esto, aunque está bien, no es una buena idea. ¿Listo? Cuando uno tiene SQL y uno ve en el código un asterisco, o sea, uno a veces puede tener, digamos, aquí, no sé, unos 10 campos que quiero recuperar. Y uno, por facilidad, por comodidad, le pongo asterisco. En lugar de poner, digo, no sé, recupere cada registro cada campo de la tabla respectiva. Y más fácil, le pongo aquí asterisco, punto. Eso no parece tener implicación en la parte de rendimiento, pero en realidad sí tiene implicación. ¿Sí? Cuando yo veo que una base de datos, o sea, una aplicación, está un poco lenta, una forma de mejorar el rendimiento, o sea, que sea más rápida la aplicación, una de las formas es quitar los asteriscos. Y eso realmente, cuando uno se da cuenta, es cuando tengo mucha información. O sea, cuando hay poca información, eso no se nota para nada. Pero a medida que va creciendo la información, poco a poco, se hace más y más lento, y el asterisco no es una buena idea. Entonces, eso no se ve con pocos datos. Y digamos, no sé, yo voy, no sé, muestro una aplicación, despliego la aplicación. Yo digo, si primera semana, 10 datos. Y digo, al mes ya tengo 1000 datos. A los 6 meses ya tengo 1 millón de datos. Y ahí cada vez se hace más y más lento las consultas. Entonces, el asterisco realmente le hace lenta la aplicación. ¿Por qué? Porque le doy trabajo extra al servidor, o sea, al motor de base de datos. Cuando aquí yo le pongo un asterisco, el motor tiene que decidir por algoritmos y saber cuáles son las columnas de la base de datos, de la tabla que quiero recuperar, y saber en qué orden trae. Entonces eso lo decide ¿cómo? Por algoritmos, por código, o sea, por programación. Entonces le estoy dando trabajo extra al motor, para que el motor decida, meta algoritmos que tienen implementados. Es decir, bueno, ¿qué columnas tengo en la tabla de contactos? ¿Y en qué orden me recupera? O sea, me regresa los datos. Entonces, le doy trabajo extra. Entonces, es mejor hacer lo siguiente. Le digo, traiga los datos, digo, no sé, de pronto el código. No se traiga el nombre. Traiga el apellido. El teléfono. Y el correo. Pero, ¿verdad? Está claro. Esta parte de aquí y esta parte que aquí estoy poniendo me traen los mismos resultados. Al final me da el mismo resultado en cuanto a datos. Sí, esto y esto al final me da lo mismo. ¿Listo? Y uno dice, qué pereza, ¿verdad? Esto es más rápido. Es más rápido para escribir, pero no es una buena forma de programar. O sea, es un error realmente de lógica de programación. Eso es un error. Vamos a traer los mismos datos, igualitos. Pero aquí yo le digo al motor, tráigame tales columnas y en tal orden. Y eso al motor le quita trabajo, que con el asterisco tiene que decidir por sí solo. El orden de traer, saber qué columnas hay, cuáles son las columnas y el orden trae. Y esto lo decide por algoritmos. Entonces, tiene que hacerle más trabajo. Entonces, obviamente, si tengo pocos datos, eso al final no se nota para nada. No se da, básicamente no hay ningún efecto en la parte de rendimiento. Pero, a medida que van los días pasando, ¿sí? La aplicación o la base se va llenando de más y más datos. Y lo que al principio era rapidísimo, a futuro se hace lento. Entonces, una forma, cuando yo veo una aplicación, digamos una empresa, que está muy lenta, que al principio era rápida, ¿sí? De pronto, cuando los datos van llegando tan lentos, una forma, una de las técnicas que existe para hacerle más rápido, bueno, no puede ser rápido, pero sí va a mejorar. Algo va a mejorar. Es quitar los asteriscos y ponerle columna por columna. Si son 20 columnas, pues le pongo las 20. Si son 50, pues las que sean. Eso realmente mejora el rendimiento, el performance de la aplicación. Sí, pero eso realmente se da, o se ve, digo, con datos. A medida que pasa la información, crece la información, eso realmente se ve.
y realmente se nota que realmente el motor hace más trabajo. Y realmente a veces es experiencia. A veces uno ve en la empresa que uno dice, no, o sea, no es lo mismo. Esto será lo mismo en cuanto a lo que son datos recuperados. Exactamente lo mismo. Sí, pero no es lo mismo en cuanto al rendimiento. Y obviamente, si yo pruebo esto con 100 datos, 1000 datos, no veo ningún efecto. Pero si esto va creciendo, más datos, más datos, más datos, si algún rato esto va a ser lento. Entonces, es una forma de mejorar el rendimiento de la aplicación. ¿Listo? Otra forma, por ejemplo, es crear, por ejemplo, lo que se llaman vistas, crear índices en el motor, en las tablas. ¿Sí? Los índices van a recuperar datos, los índices recuperan rápido la información. Una otra forma de acelerar la aplicación para los Elex es a través de los índices. Si yo tuviera web aquí, ¿sí? Una otra forma de recuperar la información rápida es a través de los crear índices. Recuerda ver que el índice es como un índice de un libro. Yo tengo un libro de 1000 páginas. Si no tuviera índice, uno que hace como usuario, va buscando, página por página, va buscando la información. O sea, la página que quiero localizar. Y puede ser por casualidad, que yo justo lo que busque la primera página. Digo, sí, ya voló. Y recuperé la información al paso. Pero puede pasar. La información que busco está en la última página. ¿Qué hago yo? Yo sé que está en la última página, pero ¿qué hace por promoción el motor? Busca de uno en uno. Primera página, segunda página, busca así. Al llegar a las 1000. Y se demora. En cambio, si tuviera un índice, ¿qué hacerlo como índice? Va al índice, de una salta a la página que sea. Entonces digo, eso está en la página 100, a la 100. Está en la página 1000, a la 1000. Entonces el motor acelera, entonces va rápido a la información. Entonces el índice acelera. Y hace rapidísimo. Realmente vuela la información para hacer selects. Siempre y cuando uno cree índices en base a los web. O sea, digo, si yo, digamos, hago un web, yo no sé, quiero recuperar, no sé, todos los registros, no sé, de la tabla contactos, yo no sé dónde, yo no sé, el teléfono, sé igual a tal teléfono. Entonces, creo un índice por teléfono. Y en el web, de acuerdo al web, el motor hace uso de los índices. Si yo creo un web por el teléfono y creé un índice en el teléfono, pues usa ese índice para la información. Y eso realmente le acelera. Entonces, los índices son excelentes para recuperar datos, pero en cambio son malos para hacer modificaciones. Es decir, cuando yo creo hago un insert, el motor, aparte de crear la tabla, o sea, el registro, también crea un índice para el insert. Cuando yo creo un delete, hace lo mismo, borra el índice. Cuando pongo un update, actualiza el índice. Cuando yo, entonces el índice es bueno para recuperar datos, pero es malo para hacer cambios de los datos. Deletes, updates, insert, también crea índices para eso. Por tanto, no es bueno para la parte de modificación. Bueno para recuperar, malo para la parte de cambios, porque también crea índices para eso. Tiene que actualizar los índices. Entonces, obviamente. Por eso, cuando uno crea índices, es bueno no crear muchos índices, o sea, crear índices los efectivos, los que se voy a usar. A veces tengo una tabla y crean 20, crean 10 índices que nunca usan. O sea, no usan en el web. ¿Sí? Entonces, cuando creo índices, es bueno crear, pero índices se llaman con criterio, o sea, con lógica. Si yo digo, mira aquí, tuviera aquí un web, digo, no sé dónde, le digo, digo, no sé, el teléfono, sea igual a un parámetro. ¿Listo? Entonces, si aquí uso un web por el teléfono, ¿qué debo hacer yo? Crear un índice por teléfono. ¿Listo? ¿Por qué estoy usándolo? Porque el motor lo utiliza ahí. Y el web utiliza el índice. ¿Listo? Y es mejor crear, digamos este formulario se usa de vez en cuando. No se usa mucho. Pues digo, de pronto como que ahí no hace falta mucho índice. Perdón. Pero si tengo un formulario que los usuarios utilizan cada momento, a cada rato, frecuentemente, varios usuarios, entonces, digo, ahí, creo el índice. Porque ese usan cada rato, entonces digo, ahí se hace falta un índice rápido, entonces, el índice hace rápido, vuela, porque es como un índice de un libro. De una saltas ya a la información. Y no está buscando en forma secuencial. Entonces, eso realmente le hace lenta la aplicación cuando se crea, de pronto, selects. Y los índices son, de pronto,
una forma de acelerar la aplicación. Entonces, es otra técnica. Cuando yo igual vea una aplicación que es lenta, pues revisen los índices o creen índices adecuados. 3, 4 está bien, pero índices con criterio, que realmente utilicen. O sea, no creen índices por crear. Yo a veces he visto por ahí, aplicaciones, que a veces, no sé, de unas 20, no sé, 20, 30, 40 columnas, y crean 15, 20 índices. De los 20 índices, o sea, no usan más que 2, 3 del motor. O sea, crean por columnas que nunca utilizan en los web. Entonces no tiene sentido. Por tanto, bueno para recuperar, malo para actualizar. Porque tiene que actualizar los índices, tiene que crear índices, tiene que borrar índices. Entonces, malo para la parte del CRUD. Por tanto, hay que crear índices con criterio. Entonces, son otra forma de acelerar las aplicaciones. ¿Listo? Son técnicas para acelerar y a incrementar la velocidad de la aplicación. Entonces, listo, mire, ya tengo aquí mi select. ¿Listo? Entonces, aquí voy a traer ya los datos y voy a traer los datos del motor. Entonces, le digo, voy a traer los datos. Entonces, aquí tengo el select, le digo, creo un cursor. ¿Sí? Para traer los datos. ¿Listo? Uso el objeto de tipo database, que sería así, database. ¿Cómo le puse? ¿Dónde está? Este DB. Punto. Raw query. Recuerde que el método raw query recupera la información. ¿Sí? Para los selects. En cambio, el SQL es para cualquier comando menos el select. Entonces, el raw query es para traer datos de consulta, o sea, de comandos selects, básicamente. Me pide aquí el SQL, le digo, el SQL está por ahí. Listo, ahí está mis registros. Y el segundo parámetro no voy a usar, que son parámetros para el web, para el select. No voy a usar, entonces le digo, listo. Entonces, luego de aquí estaría la información, el cursor. Y el cursor tendría un apuntador a la primera fila de la consulta. Supongamos que la consulta tiene 10 registros recuperados. El apuntador o el cursor apunta a la primera fila. ¿Listo? Como en este caso, yo no sé cuántas filas hay en el motor. ¿Qué hay que hacer? Hay que procesar con un while, o sea, un ciclo. Digo, mientras hay datos que recuperar, procesa. Le digo, procesar cada fila de la consulta recuperada. Le digo, if. Primero voy a comprobar si realmente el cursor apunta a algún lado. O sea, tiene algún, no sé, algún registro recuperado. Entonces, eso era así, ¿verdad? Eso era así. El cursor, punto. Pero si yo puedo moverle al primer registro, es porque primero hay por lo menos un registro, ¿no es cierto? Recuperado. Yo, por tanto, entraría al if. Pues esto al final me da un poquito la seguridad de que hay por lo menos un registro recuperado. ¿Listo? O sea, al final por lo menos hay un registro en la base. Digo, si es que hay un registro, pues haga lo siguiente. Entonces le digo while. Pero mientras el cursor pueda moverse, sería al próximo registro. Perdón, está mal. Sería move first. Le digo, si el cursor puede moverse al primer registro, le digo, muévase por el puntero al primer registro. Si se puede mover es porque hay un registro recuperado. ¿Listo? Entonces esto le mueve al primer registro. Y a partir de ahí le digo, mueva al siguiente, y vaya procesando. Y le digo, mientras el cursor se puede mover al siguiente registro, es porque hay registros. Cuando llega al final, eso me da false, es decir, ya no hay datos que recuperar. Entonces va al primero, recupera y trae al cliente, y trae uno por uno. Igual que hacen los objetos data reader de NET. Traigo el dato, recupero y proceso. Aquí voy a procesar. ¿Listo? Aquí proceso. En mi caso aquí le digo, haga lo siguiente. Esto voy a poner acá arriba para poder procesar. Aquí le voy a poner. Y aquí le digo, en la variable lista contactos, digo agregue, hago un add. ¿Listo? De no sé, una fila que tenga, no sé, ¿cómo se llama? El cursor. Entonces el cursor tiene una fila por vez. Aquí le digo, cursor, tiene la información, punto.
get string, ¿no es esto? Y digo, por ejemplo, recupere el registro que está en la posición, no tiene el código. El código sería la posición 0. Digo, el nombre. Digo, el que está en la posición sería 1. ¿Listo? Y póngale en el ¿cómo se llama en él? En la lista, o sea, en el list view. Siempre dice ahí, perdón, lo he puesto ahí. Ahí verá, sería 1. O sea, el nombre, la posición número 1. Entonces, listo, entonces aquí verá, iría al siguiente registro, mueve al 2 y hace lo mismo y le pone en la colección. Mueve al 3 y mueve hasta llegar al final. A la final, pues sería el cursor iría al final del conjunto de datos regresados y sale sale del ciclo. Y aquí estarían los datos recuperados. ¿Listo? Veamos si esto funciona. Entonces, montemos el ejercicio y veamos si realmente esto funciona. Veamos si la teoría va con la parte práctica. A ver. Más. Sí, ¿verdad? Y se verá que tengo un contacto. Voy aquí a insertar uno más. Digo, por ejemplo, uno más. Este es automático. Este aquí debería bloquearle básicamente la letra de aquí. Diga, por ejemplo, es el teléfono, el correo, uno más. Y uno más. No sé. Creo que es así, no importa. Ingreso por el teléfono, el correo y te mando el motor. ¿Listo? Listo. Voy aquí a parte del listado. Esta verá los tres. ¿Listo, Dios? Ahí están los tres. Correcto. ¿Qué quieras hacer algo más? A ver, algo más aquí. Inge, Sí. cuando hacemos ese código no está devolviendo el primero, Inge. Porque yo tengo con el código 1, tengo ingresado mi nombre, pero ese no aparece. Pero le pongo en el código que añada de nuevo el getString después de hacer el if. Y ahí sí me aparece. No sé si poniéndole usted en la pantalla anterior, con el código número 1, si le sale algún valor. Lo que pasa es que yo para pasar que le eliminé, parece que ver. Yo el 1 ya era eliminado. Bien. El 2 está. El 1 ya eliminado. Mire, exactamente, mire, por eso es el if de aquí. Es para que le vaya al primer registro. Es por eso. Si yo le pongo así, le pongo así. Afuera sin el if. Ahí. El primer registro no se muestra. Se muestra a partir del segundo.
Si le pongo así, sin el if. Se supone que con el if, esto le fuerza a mover el cursor al primero de la lista. Y de ahí sí ya le voy moviendo, voy a mover el cursor al primero de la lista, y ahí sí le muevo de uno en uno. Entonces, pero cuando le dio a listar, no asumó, Inge, el contacto que tenía como Mari. Déjame ver. ¿Dónde está? Ese es el lugar 2. Tienes razón. 2 no aparece. ¿Cuál es el 2? El 2, lugar 2. Limpiar. ¿Cuál es el 2? 2. Está bien. ¿Cuál es el 3? El 3 es John. El 4. Sí, el primero no me está apareciendo. Sí, y si es que le pone de nuevo lista contactos.add antes del while, ahí sí le agrega. Ya entendí. Espera, ya, entonces, hagamos, eso sería ya lo que está pasando. Espera un momentito. A ver, buscar. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ahí va, 4. Sí, no aparece el primero. A ver. Ya, miren lo que estoy haciendo. Esto mueve el primero, ¿no es esto? Está en el primero. Correcto. Pero esto, ¿qué es lo que hace? Mueve al siguiente. O sea, sería esto primero, sería el segundo. ¿Sí o sí? O sea, esta mala lógica, ¿no es cierto? Porque ese mueve al primero. Y esto mueve al siguiente, sería el 2. Y el 2 aquí estoy agregando. Entonces va a ser lo siguiente. Voy a hacerle un do while. Voy a hacerle un do while. Mover el do while. Sí, bueno, eso es todo. Do while. Lo mientras. Entonces aquí para saber que aquí de uno le muevo al primero y coge el primero. Eso es todo. Sí. Y después le muevo. Le digo cursor, punto, move next. Ahí debería funcionar. O la otra, como te decía, hacer acá adentro. Le moví aquí el move to first y aquí le pongo un add. Y después le hago el resto. Entonces es porque ya le muevo de uno, estoy moviendo al cursor al primero y le muevo al segundo con el move next. Vamos a ver si ahí funciona. Debería ahí trabajar. A ver, realmente le digo contactos. Sí, mire, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Y mire, y tiene lógica, ¿verdad? Mire, yo aquí le puse, ¿verdad? Mufis, ¿no es cierto? Aquí, Mufis. Este fue el primero. Listo, está el primero. Pero inmediatamente aquí estaba el while, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo el while? Estaba así. Move next. Le muevo al primero, pero nunca le agrego. Luego muevo al segundo. Sería el siguiente, sería el segundo. Y ese le agrego. Por tanto, ahí el primero queda básicamente fuera. Entonces, la una sería lo que usted decía, aquí ponerle un add, aquí antes del while, y después el resto. O si no le hago, mire con un while, le digo, mueve el primero y agregue, ¿no es cierto? Como aquí esto de aquí se hace después, la función es al final. Entonces, muevo el primero, digo, se agrega el primero. Y ahí sí le agrego el registro. ¿Listo? Entonces, habría prácticamente las dos formas de hacer las cosas. Listo, entonces ahí tengo, ¿verdad? Una lista. Voy aquí a celebrar algo más. Esto no debería ser así, debería ser de otra forma. Voy a hacer lo siguiente. Sí, ahí les dejo un poquito esa parte de consulta, a ver cómo le hacen. Vamos de aquí, te digo esto más. Aquí un espacio, más. Le digo, agrega aquí el registro, sería el 0, que sería el código. El 1, que sería, verá, el nombre.
¿Sí? Pues aquí está, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Hasta aquí. Bueno, aquí sería el número 2. La columna número 2. Creo que ahí está. Listo. Verá que no es lo correcto, pero por ahora, mire, voy a hacer así nada más, pero lo siguiente. Y voy a dejarles eso, mira, a ver si ustedes le hacen en la casa, le hacen hagan un poquito de investigación. Vamos por acá. ¿Dónde está esto? Sería así, algo así, ¿verdad? Sí. Aunque verán, no es lo correcto. Listo. Esto no es lo correcto. Voy a poner aquí uno más, que un poquito más separadito. Eso es que va a mover. Vamos a ir a ver aquí todos los registros. Esto más. Sería, aquí voy a ajustar. Esto más. Sería esto así, era más. Uno más. Uno más. Y son 5, ¿verdad? ¿Dónde estoy? 1, 2, 3, 4, 6, 5 son. 0, 1, 2, 3, 4. Sí. No es la forma correcta, pero voy a dejarles ahí un poquito para que ustedes hagan un poquito de investigación. Como era lo siguiente. Sí. Aquí está ahí. Ahí. Ya más o menos. Listo. Ahora, pero yo aquí le forcé a poner concatenado porque me muestren todos los datos. Ahora, les dejo ahí mucho de investigación. A ver cómo le hacen lo siguiente. Listo. Mire, el grid view, perdón, el grid view, bueno, serían dos cosas. Mire. Primero, el list view permite hacer lo siguiente. Listo. El list view permite mostrar los datos, aunque no es editable, pero sí mostrar, o sea, solo de lectura, en filas y columnas. ¿Listo? Bien. De hecho, mira, aquí voy a hacer lo siguiente. Voy aquí a esto comentarle para que vean cómo presenta los datos del grid view. Perdón, el list view. El list view permite mostrar los datos en filas y columnas, pero son datos solo de lectura. ¿Listo? Bueno, aquí para hacer así. Aquí verá, dice, bueno, acá debe estar más claro. Aquí está más claro. Aquí ya contenido de datos, aquí no se muestra bien. Acá está más claro. Aquí. Fíjate que aquí dice ítem, subítem. ¿Sí ven? Dice ítem y subítem. Es decir, puedo poner un ítem y al lado un subítem. Entonces puedo mostrar aquí, esto hacer como que funcione filas y columnas. ¿Listo? Pero la pregunta es, ¿cómo le hago? Para que list view muestre los datos como filas y columnas. Esto sería nada más un artificio, pero no es lo correcto. ¿Listo? No es lo correcto. ¿Listo? Que a veces uno quiere procesar los datos. Sí, y a veces aquí, ¿cómo está? Es complicado así procesar, hacer la información. Ya no es tan fácil de procesar, porque está concatenado, con un match, yo sé dónde está el espacio, entonces es un problema. Entonces, esa es una forma de presentar. Pero si ven que ahí igual, miren cómo se presenta, miren, se presentan los datos, sí, no están bien alineados. Como hay teléfonos y hay nombres que son más largos, más cortos, miren, si ven cómo está, no está así todo bien alineadito, o sea, todo bien formateado. Entonces, no está bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que esto de aquí se forme? O se presente como filas y columnas. Sí hacer esto. Como filas y columnas. Se presenta. ¿Listo? Una cosa. Y la otra, ¿cómo haría lo siguiente? ¿Dónde estoy? A ver. Bueno. Aquí dice, ¿verdad? Un legacy. Dice grid view. Intenten usar un grid view. Y el grid view sí es filas y columnas. O sea, tiene para presentar filas y columnas. ¿Cómo le harían? O sea, dos cosas.
Lo mismo, que todo el linealito, todo bonito, con un list view. Y la otra, lo mismo con un grid view. ¿Listo? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo funciona? ¿Cómo haría para que esto funcione? Pero así todo bien elegante, todo bonito. Entonces, las dos cosas, ¿cómo le haría? ¿Listo? Quiero que hagan un poquito de investigación. Listo, muchachos. Algo más que preguntar. Preguntas que hacer. No sé si con la parte de, miren, bueno, con la parte aquí ya se corrigió, ¿verdad? Esta parte aquí ya se cambió, ¿verdad? Ya, a todos aquí se debería cambiar, ¿verdad? Ahora, miren, si ustedes, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Por ejemplo, le quitan el if. Así el if. ¿Qué creen que pasa? Así. Sigue el if de arriba. No se debería, digamos, sin el if. Bolívar esté forzando a mover al primer registro. ¿Listo? De la consulta, ocupada por el CELE, a la cual apunta el cursor. O sea, el cursor al final es un apuntador, es un puntero, que apunta a la primera fila de la consulta, del conjunto de datos. De ahí yo lo voy moviendo al siguiente, para el final, hasta que llegue al final, y no tenga dónde más moverse. De ahí el puntero, voy a tirar que apuntar, pues es falso y sale. Por ejemplo. Pues, ¿cómo le verán? Voy a hacerle ahora con sin el first. Sé que nunca entra. Nunca entró acá. Entonces, por aquí le estoy forzando a que le mueva al primer registro de la consulta. Y de ahí sí ya le voy moviendo el cursor al siguiente, para que vaya procesando. ¿Listo? Preguntas. ¿Qué hacer? Preguntas. Algo que podrá hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dudas, preguntas, algo que preguntar. No, A ver si pasamos lo siguiente. Bien. En la parte de acá, tiene que acá dice Device Explorer. ¿Sí lo esto? Aquí en la parte derecha. Dice Device Explorer. Aquí. Hagan aquí un clic. Listo. Bueno, esto sería para la gente que tiene emulador. Los que tienen teléfono no lo van a poder hacer. ¿Listo? Lo que están haciendo un emulador, tienen lo siguiente. ¿Listo? Bien. Esto es básicamente me está mostrando, por decir otra cosa, sería como el Explorer, es un sistema operativo. Sí, así. Eso me muestra. Aquí me está mostrando el explorador del sistema operativo. En este caso sería de Android, o sea, una vez hecho un límite. Entonces, esta herramienta llamada Device Explorer, lo que está haciendo es mostrándome, ¿sí? El dispositivo, el emulador, prácticamente. ¿Listo? En el caso de la gente que tenga el teléfono, no lo va a poder ver, porque se no tiene. Ahora, si ustedes quieren hacer lo mismo y ver su sistema operativo, prácticamente, tienen que hacer root, o sea, rutear su teléfono. No sé si alguien tiene hecho un root, su teléfono de Android. Si no, no pueden ver. Si no, está bloqueado prácticamente. Tiene que ser root, tiene que rutear el teléfono. Pues miren, los que tienen teléfono, los que tienen emulador, hagan lo siguiente. ¿Sí?
clic aquí y se muestra el explorador. Tiene que correr, primero, ¿verdad? Tiene que correr, por si acaso, la aplicación. Tiene que estar corriendo la aplicación. ¿Listo? Tiene que estar corriendo la aplicación. Si no, esto no funciona. Entonces tiene que estar corriendo. Entonces ahí emula. Corro y aquí se muestra todo el sistema operativo del teléfono. ¿Listo? Ahora, miren, ¿esto mire para qué sirve? Mira, a veces sirve para lo siguiente. Miren, aquí, dentro del teléfono, hay una... Mira, deben haber ustedes creado ya la base de datos para que funcione. Aquí hay una carpeta llamada Data. ¿Sí te ven? Dice Data. ¿Listo? Dentro hay otra llamada Data. ¿Listo? ¿Sí? Acá adentro debe estar aquí su nombre de su... de este de aquí, de este paquete. Bien, ¿sí ven? Está bien. Lo que creamos, ¿sí ven? Dice el 2, 3, de aquí están los acá. Entonces, en mi caso sería el 2, el 3. Abro el 3, el paquete. ¿Sí? Es aquí el 3. Ya no me da acceso aquí, ya no me da acceso, dice que no tengo acceso. No tengo acceso. Mira, ya me bloqueó esa frontera del teléfono. Bien, le bloqueó. Eso no ha pasado, a ver si aquí te pongo. A ver. ¿Estás viendo? Este emulador no me permite ver. Miren, los que tengan otro emulador, no sé si alguien aquí tiene otro emulador, diferente a este de aquí. Los que tengan otro emulador, aquí se presenta aquí está el nombre de la base. O sea, aquí está, sería, en mi caso ya tiene ahí la base llamada, ¿dónde estaba la base? Digamos, sexto DB. O sea, aquí se muestra la base de datos, el archivo. En caso dice que no es compatible. El emulador no dice que no es compatible el emulador. Debería ser compatible el emulador. Déjame ver a ver si encuentro ahí. Estoy bien en el date. Sí, otra cosa. No me deja abrir. Estoy aquí. No me dice que no es compatible el emulador con lo que quiero hacer. Y ahora, este es el teléfono. Esta es mi aplicación. No me permite ver. Los que tengan por ahí otro emulador, como el propio de Android o como el de Genymotion, hagan un clic y aquí deberían ver el nombre de la base de datos que crearon. No me deja ver. Sí, no me deja ver ya la aplicación. No me deja ver. Pero mi idea era aquí para que vean cómo funciona y cómo puedo bien hacer lo siguiente, pero no me dejo ver. Puedo verla, ¿cómo se llama? Puedo ver el emulador. De hecho, aquí la base de datos. Esta base de datos. Se crea y le puedo pasar esta base por la PC. En la PC, por ejemplo, modificar, hacer un cambio, no sé, digamos, insertar datos, cambiar tablas, yo qué sé. Y de ahí pasarle, por ejemplo, otra vez al teléfono, es decir, del teléfono pasarle a la PC, en la PC hacer algún cambio, no sé, mostrar datos, crear datos, lo que sea, y de ahí pasarle otra vez al móvil. ¿Sí? Es una herramienta básicamente sería para sincronizar la información. Pero no me
no me dejó. Sí, eso es lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. Supongo que a todos los que tienen aquí este emulador les pasa lo mismo, ¿no es esto? Sí, Voy a ver si le trato de borrar y recrear la aplicación. A ver. Que no me deja ver. Está bloqueando. Los que tengan ¿cómo se llama? Bloqueado el teléfono pueden hacer lo mismo. Listo, voy a que eso está. Y vamos a un registro, un teléfono, un correo. Voy a intentar pasar a ver si ahí existe. A ver. Ahí está, ya. Nuevamente. Tengo el emulador. Está dentro de la carpeta de data. Sí, dentro de data se guarda la información de la base de datos. Data. Y aquí voy a lo que es aquí ¿cómo se llama él? El paquete. Entonces, aquí lo tengo dos paquetes. Aquí debe ser 6 Listo. Pero no me deja. No me deja ver. Está bloqueado. No me deja hacer este emulador. No me deja hacer